Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Espero que muy bien, con ánimo de participar en esta reunión semanal que mantenemos por este medio. Eh, en esta ocasión vamos a continuar con la temática que teníamos planteada la semana pasada, que es una temática para nosotros por demás convocante y por demás interesante, porque nosotros tenemos la enorme suerte de ser las generaciones de la edad dorada del cine y por lo tanto eh, nuestra vida sin el cine es algo difícil de imaginar. Desde nuestra infancia hasta nuestros años de madurez, el cine ha jugado un rol fundamental. Eh, para muchos de nosotros, desde pequeños, el cine formó parte de nuestra vida. A título personal, yo recuerdo en mis cumpleaños, que obviamente yo soy de junio, por lo tanto siempre hacía frío, en los cumpleaños míos, mis papás, como muchos de ustedes seguramente pasó, mis papás traían una función de cine, ¿verdad? Una función de cine donde los amiguitos y la familia, porque los grandes que se ponían atrás igual disfrutaban de esto. Me recuerdo que yo nací en una casa de esas grandes, tradicionales, con dos patios muy grandes, parecida a la sede de Unitres, ¿verdad? Con una claraboya muy grande, un patio enorme al principio, después de pasar el zaguán, y luego después del comedor otro patio más, donde estaba el comedor diario, la cocina, todas esas cosas. Era una casa muy grande, como de 9 o 10 habitaciones, muy fría en invierno, por supuesto. Y entonces mi cumpleaños, que era a principios de junio, se calentaba el patio como se podía. Y recuerdo que ponían mis papás una alfombra muy grande en el patio para que nos sentáramos los chiquilines. Y allí venía el señor del cine con la máquina de proyectar, la pantalla y todo eso, y nos daba la sesión de dibujitos animados consabidas. Más tarde, seguramente muchos de nosotros, por lo menos los que somos de religión católica, seamos o no practicantes, teníamos un segundo capítulo de cine en la parroquia del barrio. Yo recuerdo que yo nací en el barrio de Arroyo Seco y mi catecismo, mi catequesis la hice en la parroquia de Tapes, en la parroquia de Tapes, esa parroquia que es muy conocida hoy por hoy porque tiene un órgano espectacular y muchas veces hay allí conciertos de órgano estupendos. Bueno, en esa parroquia, los domingos, los curas pasaban, obviamente en los salones parroquiales, unas funciones de cine mudo, donde yo recuerdo que veía a Tom Mix, que recuerdan que la semana pasada el libro que usamos hablaba de Tom Mix y de, por supuesto, los grandes cómicos de ese momento. Buster Keaton, Chaplin, El Gordo y el Flaco, todo eso que hacía las delicias de todos nosotros cuando éramos chicos. Y recuerdo que los curas, cuando terminaba la función, bueno, daban un chocolate y unos bizcochos para todos los chicos y luego pasábamos a la clase de catequesis. Seguramente muchos de ustedes pasaron por experiencias similares, donde el cine, el ir todos los domingos a la parroquia, no era por nuestra fe religiosa profunda, que más bien era bastante inexistente en esos tiempos, pero ¿quién se iba a perder el episodio siguiente de Tom Mix o de alguno de estos cómicos que nosotros veíamos? Así que se convirtió el cine para nosotros en un factor de sociabilización muy importante. También más adelante todos recordarán cuando íbamos al liceo, ¿quién no iba a las matinés del barrio? ¿Quién? Todos teníamos nuestro cine de referencia. En mi caso, que a esa altura cuando empecé el liceo me había mudado para Punta Carretas, iba al Liceo Suárez, allí en Boulevard, primero en Avenida Brasil el anexo y luego el central en Boulevard España y Ellauri. Obviamente que nuestro cine de referencia era el Casablanca, el glorioso Casablanca, donde concurríamos todos los domingos religiosamente a las matines. Más allá de que todos los días o muchos días de la semana, en la noche, con mis padres íbamos al cine.
Recuerden que en esa época el Casablanca, las películas se estrenaban en el centro, ¿recuerdan? En el Sensa, en el California, en todos esos cines. Y 3 días después pasaban a los circuitos barriales. O sea que el Casablanca, que era uno de los primeros que recibía los estrenos, a los 3 días o 4 de haberse estrenado en el centro pasaban al Casablanca y cada pocos días se cambiaba la programación. O sea que era una fija ir al cine muchos días en la semana, en las épocas en que la televisión recién empezaba a competir con el cine. Yo vuelvo a mis recuerdos personales, no porque sean los míos, sino porque supongo que representan muchas experiencias similares en todos ustedes. En mi casa la televisión entró cuando yo cumplí los 16 años. O sea que si nací en el 47, saquen la cuenta. A los 16 años, mis papás, de regalo de cumpleaños, compraron uno de esos armatostes de antes de la televisión, y allí el cine empezó a competir de alguna manera poco a poco, la televisión empezó a competir poco a poco con el cine, que sin embargo siguió reinando impertérrito en las preferencias familiares. Yo para hoy quiero proponerles, un recorrido por esta memoria que todos compartimos, un recorrido por estas veladas espectaculares que nos hacían subir a la imaginación y volar a lugares maravillosos a través del celuloide. Como guía de esta recorrida por nuestra memoria, hoy vamos a introducir a 2 nuevos autores que hasta ahora no hemos utilizado. Ambos dos son muy conocidos de todos nosotros. Uno es Lincoln Maistegui, profesor, licenciado en historia, obviamente, pero también periodista y apasionado del cine, que escribió hace unos pocos años un libro precioso sobre cine que se llama Lo que el viento se llevó, que tiene allí una imagen de Clark Gable y la Scarlett famosa del momento de esta película que en inglés se llamaba, recordarán, Gone with the Wind, y que en este libro Lincoln lo que hace es plantearnos sus memorias sobre su relación con el cine, una relación de aficionado y luego y de amante del cine, y luego una relación de crítico, de historiador, que supo andar y sabe andar los caminos del cine. Y el otro que vamos a utilizar para este camino que emprendemos hoy es a uno de los grandes, o posiblemente el más grande de nuestros críticos de cine, que fue Homero Alsina Tevenet, que también hace unos años escribió un libro que se llama Historias de Películas, donde él le pasa revista a muchas de las películas capitales de la historia del cine. Y con ellos vamos a iniciar un camino por nuestra memoria cinematográfica, que no va a terminar hoy, por supuesto, sino que va a seguir seguramente 1 o 2 semanas más. Para comenzar, vamos a tomar una página de Lincoln Maistegui, donde nos recuerda algo que muchos de nosotros seguramente no tenemos mucha memoria, porque la memoria nuestra está muy unida al cine sonoro ya, ¿verdad? Hemos visto el cine mudo lo veíamos fundamentalmente con los cómicos, pero luego, cuando ya fuimos mayores, obviamente el cine sonoro estaba omnipresente, y prácticamente las películas mudas se reservaban o estaban reservadas a los viejos films de fundamentalmente cómicos, ¿verdad? Entonces, Maistegui nos habla en uno de sus capítulos de 100 años de música en la pantalla, y habla del viejo pianista al sonido computarizado. Y dice así: en el cine la música llegó antes, mucho antes que las palabras. Las proyecciones de películas mudas, que inicialmente se realizaban en lugares precariamente acondicionados, el propietario de cámara, pantalla y película solía viajar de pueblo en pueblo con sus utensilios a cuestas, contaban siempre con el apoyo de un pianista,
que acompañaba melódicamente la trama. La música subrayaba la emoción de una escena romántica o la fuerza dramática de una persecución o de una pelea. Salvo casos aislados de inspiración del momento, los pianistas solían emplear fragmentos musicales conocidos y populares, casi todos ellos provenientes del mundo de la época, de la ópera, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que la música operística es, por esencia, dramática e incidental. Y también por otro motivo, agrego yo, que la ópera era mucho más popular que en estos momentos en que, o en las últimas décadas, en que se ha convertido en un producto cultural elitista, más allá de todos los grandes intentos, desde el desembarco de los famosos tres tenores, de popularizar nuevamente el género. Pero en la época de nuestros abuelos, la música operística era una cosa de mucha actualidad y mucho más popular de lo que fue luego. O sea que bueno, continúa Lincoln diciendo, así era tradicional que las persecuciones a caballo se acompañasen con la obertura de la ópera Guillermo Tell de Giacomo Rossini. Obviamente que la tenemos todos presentísimo en nuestra memoria, esta música, esa la sabemos todos, las escenas de abandono y de tristeza con la melodía del addio del passato, de la Traviata de Verdi, y las ardientes escenas de amor con algún fragmento de Rigoletto o de la Bohème. Con frecuencia el público no estaba de acuerdo con la elección de los temas o con la interpretación del pianista, y este tenía motivos como para enterarse de semejante estado de ánimo de manera inmediata. Así lo abucheaban, pateaban el suelo de la sala o chiflaban para que el pianista se enterara que más le valía cambiar de repertorio. Otras veces, continúa Lincoln, la película aburría y decepcionaba al respetable, y como éste no podía meterse con los actores, como en el teatro, lo hacía con el desdichado músico, que pagaba los platos rotos, obviamente. Con el progreso espectacular de la industria del cine, en las salas importantes, el pianista fue sustituido por una pequeña orquesta, y algunos estudios comenzaron a pagar a compositores relativamente anónimos para que escribieran partituras para sus películas. Surgió así lentamente, pero de forma segura, una nueva categoría del arte musical, la música cinematográfica. Es decir, que en un momento dado la música se convirtió en un elemento relevante de la película y por lo tanto los grandes estudios de filmación empezaron a solicitar música compuesta específicamente para las diversas películas. Se dejó de utilizar cada vez menos las películas, las músicas prestadas, y se empezó a desarrollar en forma muy grande la música específica cinematográfica. Su parentesco con la ópera o el acompañamiento incidental de algunas obras teatrales era notorio, pero también lo eran sus particularidades específicas. Y con el andar de la centuria, esta nueva forma de concebir la música, condicionada por el desarrollo de la trama del film, fue adquiriendo una importancia cada vez mayor. Realizar una historia global de la música que acompañó a las proyecciones cinematográficas es tarea que trasciende ampliamente los objetivos y las posibilidades de este artículo. No cabe otro remedio que seleccionar nombres, y es así que se deja al margen a los compositores célebres que ocasionalmente crearon para el cine, como son los casos de Saint-Saëns, de Prokofiev, de Shostakovich, de Gershwin, de George Auriac o de George Antheil o de Aaron Copland y muchos más, y también a los autores de comedias musicales como Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II para ocuparse específicamente de aquellos que convirtieron el cine en centro de su vida creativa y fueron generando un estilo definitivamente cinematográfico. Y a partir de aquí, en varias páginas, Lincoln historia la aparición de estos compositores que se especificaron, que se especializaron en la música para películas. Bueno, nosotros sabemos
que la semana pasada falleció Ennio Morricone, uno de los grandes de este género, y por supuesto hemos escuchado en estos días muchas de las bandas sonoras que lo hicieron célebre. Con el transcurso del tiempo, las bandas sonoras de las películas adquieren una identidad propia que les permite incluso independizarse de las películas que le dieron origen. Muchas veces en la memoria de los cinéfilos y en la memoria de la historia del cine, lo que queda intacta es la partitura musical y la película pasa al olvido, porque es buena, porque es medio buena, porque es mala, porque el tiempo la gastó y ya no es actual, pero las músicas muchas veces quedan sonando en la memoria de los espectadores. Obviamente no nos vamos a detener en eso porque llevaría mucho tiempo, pero lo que sí vamos a retomar también con Lincoln es un salto que todos hicimos en nuestra vida de amantes del cine, ¿verdad? Y él habla del salto al centro, porque todos nosotros, bueno, algunos habrán nacido en el centro y tenía las salas del centro a mano, pero la mayoría de nosotros nacimos en algún barrio. Por lo tanto teníamos las salas barriales, pero las grandes luces iluminaban las marquesinas de las salas del centro. Y Lincoln nos cuenta cómo, cuando fue creciendo, hizo el salto de las salas de su barrio a las salas del centro. Y él dice así: ya mocito y capaz de escaparme las tardes libres al centro de la ciudad, solo o con amigos, comencé a conocer las múltiples salas de Montevideo y a vivir mis primeras pasiones de auténtico cinéfilo. Allá por 1955, es una de esas memorias que no te abandonan nunca, recuerdo que fui 3 o 4 semanas consecutivas a ver El Gran Caruso, película de Richard Thorpe, con el tenor Mario Lanza como estrella absoluta. Mi preferencia por esa película se debía a la conjunción de dos nacientes aficiones, la del cine y la de la música. Pero por entonces y poco a poco, mis gustos cinematográficos se iban refinando y ya no se sentían colmados con cualquier cosa. Asistía, por cierto, a las películas cómicas de Luis Sandrini o de Nini Marshall, y vaya si las disfrutaba. Pero de aquellos años y de aquellas incursiones, recuerdo experiencias estéticas más profundas, muchas de ellas centradas en el universo del western, ¿verdad? Esas gloriosas películas de indios y vaqueros, cuando todavía los indios eran los malos y los vaqueros eran los buenos. Ahora la historia cambió y tal vez pateáramos y jaleáramos al bando diferente al que hacíamos cuando éramos niños. ¿Recuerdan cuando éramos niños y atacaba la caballería del general Custer o alguna cosa así? Nosotros pateábamos fuerte el suelo del cine. Ahora a lo mejor patearíamos cuando atacan los indios y nos pondríamos del lado de los pieles rojas. Pero bueno, pasaron 50 o 60 años de esas experiencias y la historia cambió algunas cositas. Vamos a parar un minuto acá y retomamos enseguida con Lincoln para no hacer muy pesada la suba de los 2 videos del día.